Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Muy bien, ¿cómo están, queridos amigos? Bendiciones para todos ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, el hermano Luis Lisboa desde Uruguay. Bendiciones para todos ustedes. Un gusto poder compartir un diálogo más con todos ustedes, queridos amigos y hermanos. Y en esta oportunidad los invito para una pequeña defensa de la virginidad perpetua de María, ¿ok? Y estaré analizando las palabras de Edgar Pacheco, una persona que, bueno, ha hecho un par de videos tratando de refutar la virginidad perpetua de María. Pero a mí me gustaría poder analizar sus argumentos y ver la veracidad detrás de sus argumentos. Me gustaría poder calificar cuáles
O sea, ¿cuáles serían las categorías de sus argumentos? Son argumentos emocionales, argumentos históricos. ¿Cómo podríamos nosotros catalogar los argumentos que utiliza Edgar Pacheco para tratar de refutar la virginidad perpetua de María? Bueno, esto lo vamos a ver en esta oportunidad, ¿ok? Yo voy a compartirles a ustedes un video de Edgar Pacheco donde él va a tratar de, bueno, poner sus objeciones a la virginidad perpetua de María. Yo voy a señalar algunos puntos que son muy, pero muy interesantes, ¿ok? Sinceramente, a mí me da un poco de mala espina la línea de pensamiento que tiene Pacheco para analizar los dogmas marianos, porque, no sé, sinceramente, me suena incluso a argumentos agnósticos para tratar de refutar un dogma católico. Pero bueno, esto lo vamos a ver al transcurrir el video. Voy a tratar de que sea corto. Les invito a que compartan el video para que nosotros podamos de alguna manera ayudar a muchos más católicos, ayudarlos en cuanto a la defensa, ¿no?, de nuestra fe católica. Por supuesto, siempre desde el respeto y desde la educación, ya que a pesar de las diferencias, nosotros creemos que los protestantes históricos, aquellos que sostienen de alguna manera la Trinidad, el bautismo trinitario, son hermanos en Cristo, ¿ok? Muy bien, voy a pasar a compartirles a ustedes entonces el video de nuestro amigo Edgar Pacheco y vamos a analizar sus argumentos, vamos a analizar la calidad, ¿ok?, de sus argumentos. Muy bien, voy a tratar de compartírselos. Creo que ahí ya están viendo. Lo importante es el audio, ¿ok? Ustedes me pueden decir cómo se escucha, ¿ok? Es mejor ser virgen que estar casado. Punto. Se acabó el debate. Hasta bien entrado el siglo VIII, la Iglesia Latina consideró que las mujeres que estuviesen en su periodo menstrual no solo no debían participar de la mesa del Señor, sino abstenerse de la liturgia a causa de su impureza. Los padres, obviamente, de la iglesia, los padres primitivos, no escatimaron a hacer declaraciones muy fuertes en cuanto a ello, como que la mujer que botaba sangre, decía Orígenes, lo hacía a causa de su rebelión, obviamente una rebelión que podía rastrearse hasta Eva, dado que según Agustín, de no ser por el pecado, la mujer no tendría que dar a luz como lo hace actualmente y por tanto las relaciones sexuales no existirían, por lo tanto las relaciones sexuales son a causa del pecado. Estas creencias que parecen concatenaciones lógicas en realidad son malabares teológicos, es decir, Agustín, Orígenes, Jerónimo y otros están haciendo teología, no están fungiendo como biólogos, están fungiendo como embriólogos, obstetras, etcétera, ¿no? Están imponiendo las deducciones del texto a la realidad tangible en la cual ellos se desenvuelven. Algunas iglesias rusas, griegas y egipcias, sin embargo, aún mantienen las prohibiciones a las mujeres de participar de los servicios durante su periodo menstrual. Obviamente se considera que el periodo menstrual está asociado con la impureza por las declaraciones que hay en la Biblia respecto a ello y por tanto tiene un vínculo con la religiosidad. Porque como dice Mikra Eliade en su libro Lo Santo y lo Profano, el hombre es religioso. El hombre nunca deja de ser religioso. Solamente extrapola sus sentimientos religiosos a cada faceta de su vida y entonces en cada faceta de su vida le da un revestimiento piadoso y religioso a lo que está experimentando. Por lo tanto, la sexualidad no queda excluida de dicha cosmovisión y la mujer, al ser mujer, para los teólogos de la Edad Media, pues cargaba en sí misma esta realidad, es decir, que su impureza la perseguía. Y al preguntarle a un católico si él concuerda, por ejemplo, en que María como mujer menstruaba, pues probablemente se sienta muy abochornado, ¿no? Supongo que imaginarse a la madre de Jesús con un periodo menstrual, pues le causa la misma sensación de pena piadosa de pensar que Jesús fue hombre y hacía del baño. Esto es así y es así por una sencilla razón. Todo lo concerniente a María siempre está revestido de una oda poética que a su vez lleva implícita la condenación a causa de cómo él mismo ha considerado legendariamente la virginidad. De este tema en particular, la perpetua virginidad de María, pues no puedes hablar dudando, puesto que se asume de fide. Y si osas cuestionarlo en algún sentido, se te remite a la autoridad de los antepasados. Eso ya lo dijo
dijo Orígenes, eso ya lo refutó Jerónimo, pero es que eso Agustín, etcétera, etcétera. A eso se le suma que el tema es un tema espinoso, no por su contenido, sino por la forma en que ha sido presentado legendariamente. Y esto se debe a que las consideraciones sobre la sexualidad, como vuelvo a repetir, que van implícitas en el tema, no proceden de nuestro tiempo, sino que proceden de la Edad Media. Y eso, obviamente, ya es mucho decir. El debate sobre la supuesta perpetua virginidad de María siempre se ha visto como una conclusión teológica, es decir, cuando en realidad es una excentricidad cultural. El debate es cultural, no es teológico. Y a diferencia de lo que pueda decirse, dado que el debate es cultural, los pensadores, pues obviamente no han tenido miedo de imponer sus consideraciones circunscritas a su etos cultural al pensamiento bíblico, o tratar de hacer que el texto bíblico se acople o se amolde a sus consideraciones circunscritas a su etos cultural. No es difícil entender, por ejemplo, el dicho de Pablo en 1 Corintios 7:20, cuando dice acerca de las vírgenes, pues no tengo mandamiento del Señor, caso sencillo, ¿no? Pero en el mismo tenor también los teólogos de la Edad Media, también es fácil comprender que hasta bien entrado el siglo XII, pasaron de no tener mandamiento del Señor a encumbrar a una virgen a un papel de semidiosa. La pregunta es, ¿cómo sucedió esto? Lo primero que se debe entender en torno a las consideraciones de la supuesta perpetua virginidad de María es que se dan en el contexto de la Edad Media. Y obviamente eso ya es decir mucho. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la Edad Media está circunscrita a un pensamiento morboso y antinatural sobre la sexualidad. Entendiendo eso, te va a ser mucho más fácil entender el por qué la castidad, el por qué la virginidad, el por qué el celibato tienen un valor supremo, incluso por encima del matrimonio para algunos pensadores como Agustín. También te va a ser mucho más fácil entender el por qué se llegó a considerar que la vida de castidad era una mejor vía para servir a Dios que el laico casado. Y te va A ver, ok, creo que hasta ahí ya es suficiente, o sea, ya escuché demasiadas, bueno, no le voy a llamar tonterías, vamos a respetar los argumentos del amigo, pero es que, sinceramente, dice un montón de cosas que no son congruentes en realidad con la historicidad de la virginidad perpetua de María. No hay una relación en realidad con el tema de la castidad, o sea, histórica, ¿no? Cómo la iglesia ha visto la castidad históricamente. Él, como que el amigo Edgar, está tratando de insinuar que todo esto se desarrolla o toma fuerza en la Edad Media y todas esas chachas que él ha dicho, ¿no? Ahora, queridos amigos, vamos nosotros a analizar estos argumentos a la luz de las escrituras, ya que Edgar es solo escritura, pero también vamos a darle un enfoque un poco histórico, ¿no? Miren, de alguna manera, Edgar usa argumentos un tanto agnósticos. Ustedes saben que los agnósticos, los judíos incluso, que no creen que Dios tenga un hijo, ustedes saben que los judíos rechazan la idea de que Dios tenga un hijo eterno, coeterno con él. Los judíos creen en Dios. Sí, eso es verdad. Creen en un Dios eterno. Pero no creen que Dios tenga un hijo coeterno. Los judíos no creen que Dios tenga un hijo coeterno. Entonces, yo he escuchado a muchos judíos que en debates con cristianos, para tratar de refutar la idea del Cristo cristiano, ellos hacen más o menos lo mismo que Edgar Pacheco. Tratan de hacernos creer que hay una cierta mezcolanza entre la fe de la iglesia, ¿verdad?, y la cultura pagana. Como que hay una mezcla entre paganismo y cristianismo, y que hay toda una mezcla y que de ahí salen las ideas del Cristo cristiano. Los judíos, ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen que el Cristo cristiano, que viene a ser como el Hijo coeterno de Dios y que muere en la cruz y resucita y que es Dios, ese Cristo en realidad es como un plagio de, podemos decir así, ¿no?, mitos griegos, que de alguna manera judíos de la diáspora, para mantener la religión,
fuera de Jerusalén, de alguna manera como que abrazaron ideas paganas y tomaron de alguna manera ideas de los mitos griegos, ¿ok? Unos de los mitos que ellos, usan para hacer este paralelismo con Cristo es el mito de Dioniso. Dioniso era un dios, hijo, ¿verdad?, de Zeus. Dionisio era como el hijo de Zeus, que también se encarnó. O sea, era el hijo de Zeus, pero un hijo mitad dios, mitad humano. Y Dioniso era un defensor de la humanidad. Le llamaban el libertador. Y básicamente, en la mitología de este dios, mitad hombre, mitad dios, hijo de Zeus, este mitad hombre, mitad dios, usaba mucho el pan y el vino, como que influenciaba y alegraba a la humanidad en sus fiestas a través del vino, pero también a través del pan. Ustedes van viendo que de alguna manera hay un paralelismo, ¿no? La Eucaristía, pan y vino, este Dios mitad hombre, mitad Dios, hijo de Zeus, también usa esos elementos, el pan y el vino. Entonces los judíos, que de alguna manera muchos, no todos, que tratan de mostrar que el Cristo cristiano es en realidad una fabricación de algunos judíos que quisieron mantener su religión, pero como estaban fuera de Jerusalén, estos empezaron a hacer una mezcla entre la religión judía y la mitología griega, empezaron a fabricar un Cristo a la semejanza de la mitología griega, un Cristo semidios, mitad hombre, mitad Dios. Así más o menos argumentan muchos judíos a la hora de tratar de refutar al Cristo cristiano, apelando, ¿verdad?, a mitos y leyendas para tratar de vendernos que nuestro Cristo Redentor es una fabricación humana, porque los judíos creen en el Mesías, pero no creen que el Mesías sea un hijo coeterno con Dios que siempre ha vivido con Dios. Eso no lo creen la mayoría de los judíos, por supuesto. Entonces, básicamente van argumentando por ahí. Y de alguna manera, Edgar Pacheco va por esa línea. Trata de vendernos a nosotros que la virginidad perpetua de María es una mezcla entre paganismo, cristianismo, una idea que nace puramente de personas religiosas que de alguna manera se encantaron con María y empezaron a mezclar ideas un tanto paganas y cosas por el estilo, poniendo a María en un pedestal. Básicamente es eso lo que dice Edgar Pacheco. Pero realmente no es así. Realmente no es así. Así como tampoco Cristo es una fabricación de un par de personas que se hicieron a un Cristo a su semejanza, sino que Cristo realmente es el Hijo de Dios coeterno, coexistente con Dios. La virginidad de María también es real, porque la virginidad de María se sustenta sobre dos pilares, básicamente: la cristología y la historia, el testimonio de la iglesia. Así como la defensa de Cristo, el Hijo coeterno, que estuvo siempre con Dios, es Dios, y por él se creó todas las cosas, se crearon todas las cosas, y que de alguna manera tiene también dos pilares, la teología y la historia, porque cuando nosotros defendemos a Cristo, lo hacemos por estas dos vías, por medio de
lo que se nos narra en las escrituras con un sentido teológico y también lo que se nos cuenta en las escrituras ya con un sentido más legal, histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos testimonios de personas que aseguran haber visto a Cristo resucitado. Tenemos testimonios de personas que vieron a Cristo morir, pero vieron a Cristo resucitar, o sea, elevarse al cielo. Por lo tanto, la defensa de Cristo Jesús se hace en base a esos dos pilares. Por un lado, la teología, y por el otro, podemos decir todas las bases que se tienen en la historia, que se nos narra en documentos históricos, fuertes testimonios de personas que dieron la vida por sostener lo que vieron con sus ojos. Entonces, de la misma manera, la virginidad de María se sostiene teológicamente e históricamente. Son dos pilares. La virginidad de María se sostiene tanto teológicamente, por medio de una coherente cristología, pero también por medio de historia. ¿Ok? Igualito podemos decir que Jesús, ¿no? Nuestro Jesús. Pero vamos a hablar un poco sobre la virginidad, sobre la castidad, porque Edgar básicamente nos vende de que la visión de la castidad es una visión más bien medieval, que no es algo histórico, que no es algo que venga de los apóstoles o cosas por el estilo. Pero eso es verdad, eso es verdad. Vamos a leer las escrituras, vamos a ver lo que nos dicen lo que nos dice el apóstol Pablo, porque en este caso nos vamos a quedar con el apóstol Pablo, pero también tengo el testimonio de Jesús, ¿ok? Así que bueno, vamos a las escrituras y vamos a comenzar con Jesús, ¿ok? Mateo 19:10 en adelante. Dice así: le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, conviene no casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Presten atención, argumento de Jesús. Y hay eunucos que son así porque ellos mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesucristo está haciendo una categorización de los eunucos y dice, bueno, hay eunucos que lamentablemente nacieron eunucos desde el vientre de la madre. Aquí estaría hablando de algún problema ya físico, genético, ¿no? Que haya nacido con una malformación y que esto haya afectado sus órganos sexuales. Pero hay otros eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Estos serían los esclavos, que eran comprados como esclavos y que, bueno, como no tenían derecho, no podían hacer otra cosa, estos esclavos eran hechos eunucos. Pero Jesucristo dice, pero hay otros que se hacen eunucos ellos mismos por causa del reino de los cielos. Aquí claramente Jesucristo está haciendo alusión a aquellos hombres y aquellas mujeres, aunque eunuco es una palabra para hombres, pero también tiene una aplicación incluso para las mujeres de alguna manera, ¿no? Se hacen eunucos por causa del reino de los cielos, por causa de Dios. Estos son aquellos que por causa de tener una vida misionera, por causa de tomar este compromiso de pregonar el evangelio por el mundo, dejan a un lado los placeres de la vida, dejan a un lado incluso derechos que podrían tener, como tener una mujer, y se dedican puramente al evangelio. Jesucristo mismo está diciendo que muchos, por causa del evangelio, ellos mismos se vuelven eunucos.
Y no está diciendo que ellos se hagan una mutilación, sino que simplemente por causa del reino de los cielos deciden tomar una vida de castidad. Esto lo dice el Señor. Entonces, ¿cómo es que la castidad y todo eso es algo que se desarrolla o toma fuerza a mediados de la época medieval, cuando en realidad Jesucristo ya está haciendo alusión a aquellos hombres y mujeres de Dios que van a tomar el camino de la castidad por causa del reino de los cielos? Ahora, vamos a seguir leyendo un poco más, porque no solamente Jesucristo nos habla de esto. Pablo, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. A ver, yo le preguntaría a Edgar Pacheco, ¿por qué el apóstol Pablo dice que es bueno para el hombre no tocar mujer? Pablo no era de la era medieval. Pablo no era de la era medieval, pero Pablo dice, bueno sería para el hombre no tocar mujer. Según la cosmovisión de Edgar Pacheco y muchos protestantes, esto no es muy coherente, porque para ellos, como que no hay en sí un problema, bueno, de hecho no lo hay con el casamiento, pero para ellos sí hay un problema que se muestre la castidad como algo mejor que el matrimonio. Lo dijo Edgar, ustedes escucharon. Edgar dice que eso de que ser casto es mejor que estar casado es un invento, un desarrollo teológico que hace San Agustín y que después toma fuerza en la era medieval. Pero sin embargo, Pablo dice que es mejor para el hombre. Bueno sería que el hombre no tocara mujer. O sea, Pablo ya tenía esta idea. Pablo ya tenía esta idea. Bueno es para el hombre, bueno sería para el hombre no tocar mujer, pero por causa de la inmoralidad, si no, por supuesto, tienen como poder vencer las tentaciones, mejor es que se casen. Ahora, vean esto, para Pablo es mejor que el casamiento no tocar mujer. Pero Pablo sigue mostrando esta idea. Vamos a seguir leyendo. Observen. No obstante, por razón de inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, básicamente para Pablo, lo ideal es que el hombre no toque mujer, que la mujer no toque hombre. Pero por la inmoralidad, bueno, en ese caso, por supuesto, antes que el pecado, es mejor casarse y no pecar. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 8, dice lo siguiente: a los solteros y a las viudas les digo que es bueno para ellos que sigan solo. ¿Ven? Aún Pablo sigue sosteniendo que es mejor que sigan solo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 26. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está, solo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Quisiera, pues, que estuvieses sin congoja. El soltero, presten atención, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Cómo ha de agradar al Señor? Empero, el que se casa tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Cómo agradar a su mujer? Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Miren esto. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Presten atención a estas palabritas. Presten atención a estas palabritas, porque estas palabritas que uno lee, que uno puede leer en cuestión de segundo,
tienen un gran significado porque realmente arrojan luz sobre el asunto. Dice Pablo, las doncellas tienen cuidado de las cosas del Señor, como también el ser santas en su cuerpo, también como en su espíritu. Es interesante que el apóstol Pablo está relacionando la castidad con la santidad del cuerpo. Pablo está relacionando la castidad con la santidad del cuerpo. Esto no lo dijo San Agustín. Esto no apareció en la era medieval, como dice Edgar Pacheco. Esto lo dice el apóstol Pablo. Y supongo yo que Edgar Pacheco cree en la inspiración de las escrituras. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo, hombre inspirado, dice que la castidad de una doncella aporta a la santidad corporal, también a la santidad espiritual? Para Edgar, esto no tiene sentido. Para Edgar, esto es una locura. Pero sin embargo, para nosotros, como católicos, esto es coherente. San Agustín desarrolla su postura en base a las escrituras de Pablo, en base a la tradición de la iglesia. ¿Ustedes creen que San Agustín se inventó todo lo que se inventó? ¿O Orígenes? ¿Ustedes creen que Orígenes, San Agustín, Ambrosio, ellos inventaron todo eso? Por supuesto que no. Es que todo lo que se nos cuenta por San Agustín, por Orígenes, por Ambrosio, todo esto viene de la tradición apostólica. El apóstol Pablo es el que dice que la doncella, o sea, la mujer casta, puede cuidar de la santidad de su cuerpo como también de la santidad de su espíritu. Para muchos evangélicos no hay esa diferencia entre santidad del cuerpo y santidad del espíritu, porque para ellos es la misma cosa. Pero sin embargo, para el apóstol Pablo hay una santidad corporal y hay una santidad espiritual. Y las doncellas vírgenes, castas, son las que pueden cuidar de esa santidad corporal como de esa santidad espiritual de mejor manera que las casadas. O sea, esto no lo inventó San Agustín, no lo inventó Orígenes, no lo inventaron los doctores de la iglesia. No es un invento que aparece, ¿verdad?, en la era medieval como insinúa Edgar Pacheco. Por eso les dije que los argumentos de Edgar Pacheco siguen una línea bastante extraña. De hecho, usa pensamientos o argumentos que habitualmente usan los agnósticos, los ateos, para tratar de refutar al cristianismo, que son inventos, que el cristianismo es una mezcla de ideologías paganas, que es una mezcla de judaísmo con paganismo grecorromano, que todo esto, que Jesucristo en realidad es un plagio, que María es un plagio. Esos son argumentos de los agnósticos, de los ateos. Pero sin embargo, nosotros le estamos demostrando a Edgar Pacheco que la posición católica es coherente con la posición del apóstol Pablo. Es Pablo el que dice, la mujer casta puede cuidar de la santidad corporal como de la santidad espiritual mejor que la mujer casada. Es el apóstol Pablo que dice, es mejor, sería mucho mejor que para el hombre, o sea, que el hombre no tocase mujer. Es el apóstol Pablo. No es Juan de los Palotes. Es el apóstol Pablo el que dice, sería mejor, y en el griego podríamos hacer ese énfasis, sería mucho mejor que el hombre no tocase mujer. Pero bueno, por causa de la inmoralidad, antes que el pecado, es mejor el casamiento. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo diría que es mejor que el casamiento que el hombre no tocase mujer?
yo sinceramente le pediría a Edgar que revise bien sus argumentos. Voy a leer algunos comentarios y si se me viene algo más a la mente, bueno, lo diré y si no, bueno, estaremos terminando con esta exposición, ¿ok? Voy a leer comentarios, voy a saludar. Bendiciones para Adri Mendoza, bendiciones. Adri es un joven amante del Señor. Dios te bendiga, fuerza, querido Adri, te quiero ver ahí, defendiendo la fe de la iglesia, predicando y pregonando el evangelio. Bendiciones, Ponti, no llegaste tarde en realidad, pudiste ver el video. Sí, suficiente anticatolicismo y odio a María de ese señor. ¿Pruebas? Ninguna. Sí, pruebas no tiene, son todo inferencias. Él hace inferencias. Él no trata con la historicidad de la virginidad perpetua de María. Él no trata con los argumentos históricos. Porque, miren, les voy a comentar algo. Les voy a comentar algo y quiero que ustedes presten atención a este detalle porque es importantísimo. Generalmente el evangélico, cuando va a hablar de la virginidad de María, trata de ver a María desde los lentes del cristianismo, desde los lentes de la teología del siglo XXI. Es en retrospectiva. Entonces, el cristiano que está en el siglo XXI mira desde los lentes del evangelicalismo la situación que se presenta de María y José. Pero el tema es que María y José no eran cristianos, eran judíos de la religión judía. El cristianismo no existía todavía. Entonces, cuando nosotros analizamos el caso de la virginidad de María, no lo podemos hacer desde la cosmovisión cristiana. ¿Por qué? Porque María, o sea, más bien desde la cosmovisión cristiana evangélica, porque desde la cosmovisión cristiana católica no tendríamos problemas. Al contrario, la cristología católica nos explicaría la situación. Pero todo esto no está en el mundo evangélico. Y como no está, le hace falta gran parte y ellos, con esa falta que tienen, tratan de analizar el caso de la virginidad de María. Por supuesto, es que no lo van a entender. No lo van a entender porque van a analizarlo desde su postura evangélica y no desde una postura histórica, cultural, judía. Nosotros tenemos que viajar en el tiempo, ponernos en los zapatos de unos judíos y empezar a analizar la cosmovisión que tendría José y que tendrían María, ¿ok? Entonces, ahora, sabiendo esto, vamos a dejar de lado todas nuestras posturas cristianas. Vamos a ponernos nosotros un momento en la mente de un judío, ¿ok? Un judío devoto. Miren, voy a tratar de explicárselo. Un judío, ustedes saben que los judíos tenían que purificarse para poder participar de las fiestas sagradas, porque si no cometían sacrilegios, no porque tuvieran pecado, sino para limpiarse de las impurezas físicas. Los judíos tenían dos tipos de impureza o inmundicia, la moral y la física o ceremonial. La moral tiene que ver con los pecados, la ceremonial tiene que ver justamente con las impurezas físicas, que tiene que ver con las enfermedades o la menstruación, ¿verdad? Las cosas propias de la materia del cuerpo, de la biología del hombre, de la mujer. Entonces, una mujer si tenía menstruación no podía participar de fiestas sagradas y no podía, el hombre incluso, si había tenido un sacerdote, supongamos, no podía tener relaciones sexuales en los días de las fiestas sagradas. Un hombre que haya tenido, un sacerdote que haya tenido relaciones sexuales en el día sagrado, bueno, se vería muy mal. No podría tocar nada de las comidas sagradas, no podría ni siquiera entrar al templo, porque tendría que purificarse y por 24 horas no podría justamente participar de lo sagrado.
Entonces ustedes vean, traten de entender la idea de un judío sobre la relación sexual. Si la relación sexual, aún siendo legítima, incluso hasta santa, se veía como algo santo, pero esta santidad era moral, no física, porque físicamente o ceremonialmente la relación sexual era como limitante, no le permitía al sacerdote poder cumplir con su función sacerdotal dentro del templo. Él tenía que purificarse primero y esperar hasta la noche para poder ser puro de lo que se consideraba como una impureza ceremonial o física. Entonces, la relación sexual sí tenía, de alguna manera, para el judío, un sentido de pureza o impureza que limitaba al judío ortodoxo y devoto de poder acceder a las fiestas santas, comidas santas, etc. Ahora, ustedes imagínense que un judío devoto que tiene esta idea se entera que la que va a ser su esposa va a tener en su vientre al mismo Dios, al Mesías, al Cordero, la santidad que santifica, el origen de todas las purezas, el origen de la santidad, el Redentor del mundo, a Dios mismo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que un judío que tiene esta visión de que teniendo relaciones sexuales o habiendo tenido relaciones sexuales durante 24 horas no puede participar de las cosas sagradas? ¿Cómo creen ustedes que un judío que ve así las cosas por ley de Dios va a tocar a la mujer que tiene o que tuvo en su vientre al mismísimo Dios, a la mismísima santidad, a la fuente de toda pureza? No, queridos amigos, es que eso nunca se le iba a ocurrir a un judío. Miren, queridos amigos, yo le hice una pregunta a un rabino. Sobre este tema. El rabino me dejó muy claro que ellos no creen que Dios tenga un hijo coeterno como nosotros sí lo creemos. Pero él me dijo así: si existiera la mínima posibilidad, la mínima posibilidad de que Dios pudiera entrar al vientre de una mujer, ningún judío ortodoxo tendría el pensamiento de tocar a esa mujer, porque con solo pensarlo, escuchen bien, lo dijo un rabino, con solo pensarlo cometería profanación. Un judío que no cree que no cree que el Mesías sea el hijo coeterno de Dios. Pero él fue honesto y dijo: si existiera la mínima posibilidad de que Dios entrase al vientre de una mujer, ningún judío devoto y ortodoxo ni siquiera pensaría en tocar a dicha mujer, porque solo con pensarlo, estoy diciendo de tocarla sexualmente, ¿no? Con solo pensar en eso, estaría cometiendo una profanación en su mente. Y dicho judío se volvería protector de dicha mujer. Entonces, queridos amigos, la postura católica realmente tiene sustento histórico, sustento cristológico, teológico, tiene demasiado sustento. El que no cree es porque no quiere creerlo. Pero nosotros no podemos analizar a la situación de la Virgen María desde una perspectiva evangélica del siglo XXI. Es que tenemos que viajar en el tiempo. Es que tenemos que ponernos en la mente de un judío, queridos amigos. Un judío que no es capaz, ¿verdad?, de tocar algo santo porque cree que puede caer muerto. Imagínense que este judío ahora entienda que el mismísimo Dios entró al vientre de una mujer. Pero, queridos amigos, es que, como dijo el rabino,
un judío pensaría que con solo pensar en tocar a dicha mujer ya está cometiendo profanación, porque esa mujer pasaría a ser santa. Y aquí viene todo el desarrollo teológico. Cuando Moisés ve la llama ardiendo en el monte Horeb, una voz le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. O sea, queridos amigos, si la gloria de Dios que se manifestó en el monte Horeb era tan grande que tenía Moisés que quitarse las sandalias para no cometer profanación, ¿ustedes creen que un judío devoto va a pensar en tocar a la mujer que tiene la gloria de Dios en su vientre? ¿A la pureza que purifica? ¿A la santidad que santifica? ¿La redención que va a redimir al mundo? Por supuesto que no. Como dice el rabino, con solo pensar en tocar sexualmente a esta mujer, el judío estaría profanando, estaría cometiendo una profanación, porque María pasaría a ser algo sagrado, como lo fue el lugar donde pisó Moisés. Queridos amigos, un judío respetaba el pozo de Jacob, un judío devoto respetaba el templo. Un judío devoto, como lo era José, iba a respetar a María, Madre de Dios. Jesucristo tomó de María la naturaleza humana. Compartieron genes. ¿De dónde creen ustedes que Jesús tomó los genes humanos? ¿De María? Compartió sangre, vamos a decirlo así. Compartió genética con María. ¿Y ustedes creen que la santidad del que santifica el mundo, ustedes creen que la pureza en persona que purifica el mundo no va a transmitírsele a María? Es que María tuvo que haber sido también purificada desde antes para poder recibir a Cristo en su cuerpo. Esto es muy profundo, pero lamentablemente aquí hay que dejar todos los sesgos de lado. Hay que dejar toda esa estructura que nos vendieron y empezar a ser honestos con el texto bíblico. Empezar a quitar toda esa rebelión, porque en realidad detrás de todo esto hay un tipo de pensamiento un poco anarquista. No quiero a la Iglesia Católica, entonces empiezo a buscarle la quinta pata al gato. Es que yo no quiero la Iglesia Católica, entonces, si yo quiero sostener que yo sigo siendo un buen cristiano, pero sin el catolicismo, es que yo tengo que justificarme. Vamos a invitar a Mónico. Mónico quiere participar, ¿ok? Vamos, Mónico. Te invito. Estaba por terminar, pero la verdad no me molesta poder hablar contigo, Mónico. Así que te invito. Dame un segundo, ¿eh? Vamos a invitar al querido Mónico. Ahí te fue, Mónico. Espero que entres. Bendiciones. Vamos arriba. Muy bien, queridos amigos. Creo que todo está muy claro, ¿no? Sinceramente, queridos amigos, cuando yo empecé a entender esto, aún siendo reformado, porque como ustedes saben, yo defendía la virginidad de María, la pureza de María, antes de ser católico. Porque mucho antes, al estudiar la historia de María, al estudiar el cristianismo, sus orígenes, empecé a encontrarme con todas estas verdades que yo antes no quería realmente reconocer, pero tenía que ser honesto conmigo mismo. O sea, queridos amigos, es que no puedo mentirme a mí mismo. El mío dice inglés. Ok. Mónico, ¿cómo estás? Bendiciones. Estoy un poquito aquí Como único. medio malito del hombro y no puedo levantar bien el hombro, así que me disculpan. Eso te pasa por creer que tenés 20 años y andas jugando al fútbol por ahí. No, no se sabe, pero no sé si fue que dormí mal, pero aparentemente se me rompió el cartílago
de ahí, no se sabe. Están naciendo, verificando a ver si necesita cirugía o no. Vamos a ver. Entonces es delicada la cosa. Sí, está un poquito malito. Mira el problema que está pasando aquí. Aquí hay una hermanita también que se llama Elizabeth. No te va a tomar mucho tiempo, no te preocupes. Que no entiende el asunto. Hay algunos hermanos que no entienden lo que es el desposorio y confunden el desposorio con el ayuntamiento, o sea, el junte. El junte. Son dos cosas muy distintas. En la tradición judía es muy distinto. Existía un desposorio en el cual se trataba que mayormente era de propiedad. Venía el futuro esposo, hablaba con los padres o con el padre, en este caso sería con el padre, la madre no tenía que ver nada en esto, y le pedía la mano como propiedad a la futura esposa. En este caso tiene que ser una virgen, tiene que ser obligatoriamente virgen, porque si no era virgen no iban a desposarla. A menos que sea una... Mónico, disculpa que te corte, porque me gustaría interactuar un poco sobre este tema, ¿no? Porque justamente vas en la línea de lo que yo estaba tratando hoy. Es que los evangélicos quieren entender el caso de la virginidad de María desde una perspectiva del siglo XXI. Del siglo XXI. Exactamente, desde el evangelicalismo, donde ellos se desligaron de toda la tradición que de alguna manera nos recuerda, porque la tradición nos recuerda básicamente las prácticas judías. Pero ¿qué pasa si vos te desligás de toda esa historia? Quedás en la nada, es como que no tenés nada escrito para atrás. No sabe el contexto. Exacto, te quedás en el contexto y empezás a adivinar. Exacto. ¿No? Empezás y ese es el problema. La única forma que un varón judío podía tener a una mujer como esposa que no sea virgen es con el otro voto, no me acuerdo cuál era el voto, que era que si moría el hermano, automáticamente la viuda pasaba a manos de su hermano que queda vivo. Es la única forma. No había otra. O sea, el hombre tenía que desposar a una virgen. Esa era la ley. La ley en ese tiempo tenía que desposar a una virgen. Si la mujer no la encontraba virgen, eran apedreadas. Y eso se evidenciaba en el rito del casamiento, que no es lo mismo que el rito del desposorio. El rito del casamiento, que duraba aproximadamente 7 días, creo que eran 7 días, si no mal me acuerdo, en el último día o en el día que se supone que se fueran a juntar sexualmente, se llevaban 2 testigos. Esos 2 testigos esperaban en la puerta, tenían relaciones sexuales los maridos, o sea, los que se casaron recientemente, y entraba una mujer a buscar el vestido, o sea, la ropa cama, la ropa que tenían en la de eso, y salía y evidenciaba a los 2 testigos de que había mancha de sangre. Eso evidenciaba de que era una mujer virgen. Si no era virgen, créeme que era muerte. En el caso de María, este último paso no ocurrió, porque automáticamente cuando se entera José de que ella está embarazada sin juntarse, por medio del ángel, él se la lleva. Ese es otro proceso que había. No había el sentido del casamiento. Él se la lleva para tenerla como una esposa. En este caso, viene a ser lo que se llama un esposo legal, para que Exacto. ella no tuviese muerte. No, aparte, Mónico, que si José rechazaba a María, iban a haber serias implicaciones, porque una mujer no podía ser rechazada. Correcto. Porque se supone que si una mujer era rechazada por el hombre, es porque el hombre algo encontró. Sí, podía rechazarla. El asunto es que el hombre iba a ser riesgo de 2 cosas: o ser apedreado o ser castigado por haberla embarazado a ella, o iba a ser desprestigiado totalmente. Se había considerado como un plebeyo, totalmente Exacto. desprestigiado, y tenía que pagarle todo a esta mujer que dejó embarazada. Por esa razón es que el ángel decidió, se le apareció a José para que se llevara a María como esposa, que se la llevara como esposa. Es para evitar todo ese... Aparte, Mónico,
¿Cómo Sí. María podría tener un hijo sin un esposo? Sin un esposo. Y que no la castigaran y no la mataran. Es correcto. Era Riesgo iba a ser un muerte. bastardo. Sí, es que era riesgo de muerte. Era riesgo de muerte. Es que no había otra. No había otra. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tanto que José era justo, Dios no podía echarse para atrás con un hombre justo. O sea, no podía echarse para atrás, no podía quitarle el privilegio y el desprestigio, ni tampoco a la doncella, a la virgen. No podía tampoco quitarle lo que en sí por la ley se daba. Entonces estaría Dios infligiendo su propia ley. Eso es lo que estaría haciendo. O sea, en este caso, el Hijo, Jesús, sería causa de infracción de ley. Y Jesús vino para que se cumpliera toda la ley. O sea, para que cumpliera la ley. Por tal razón, tenía que entonces José llevársela a María como esposa. Y dice la palabra de Dios que antes de que se juntasen, estaban casados. Ahora, el problema que tienen algunos protestantes, no todos, porque hay algunos que sí creen en la virginidad perpetua de María, algunos protestantes, especialmente algunos reformados lo creen, es en el momento en que después tuvo a Jesús. Entonces aquí no hay, sinceramente no existe ninguna evidencia bíblica de que María tuviese otros hijos. Incluso los que se mencionan como hermanos de Jesús nunca se mencionan como hijos de María. Y esa es la costumbre dialéctica de ese tiempo, de que cuando se refería a una persona, por tal caso, José, hijo de María, o Jesús, hijo de fulano de tal, o María, hija de tal fulano de tal, y en ningún momento los supuestos hermanos de sangre que se mencionan en la Biblia, que son de Jesús, no dicen nunca que son hijos de María. Entonces, por eso es que hay padres de la iglesia que han indicado que esos hijos, esos hermanos son hermanastros. En algunos casos, otros dicen que son parientes, que la palabra pues se utiliza como parientes. Pero no hay ninguna evidencia, incluso a los 12 años, cuando Jesucristo se perdió, bueno, en este caso, quien se perdió fueron los padres, pero bueno, Jesucristo se perdió en el templo, fíjate que solamente van a buscarlo, ¿quién? Su madre y su padrastro. No dice más nadie, porque son los únicos que estaban. O sea, por 12 años no aparecen hermanos que estuvieran también envueltos ahí. Y créanme, ya a los, creo que eran a los 5 años de edad, tenían que hacer ese viaje que era obligatorio. Tenían que viajar hacia el templo para hacer los ritos esos que tenían que hacer. O sea, para ir a visitar el templo. Era obligatorio que tenían que ir. Por tanto, no se mencionan en ningún lado a esos supuestos hijos de María. ¿Entiende? Además de que se puede evidenciar de que esos hijos de María son hijos de otra María, sí, María de Cleofas. Pero ese es otro tema que en sí no quiero entrar aquí porque se puede llegar a mucho más. Y está basado mayormente en un texto, creo que es de Gálatas 4, que habla de que no se encontró a ningún apóstol más que el hermano de Santiago, el hermano de Jesús, algo así dice. Santiago, ese texto está indicando que Santiago era apóstol. El que es supuestamente hermano de Jesús, ese Santiago era apóstol. Hay una teoría que se han inventado por ahí, pero no tiene ningún sustento bíblico, de que el Santiago, hermano de Jesús, es otro Santiago, que sería el 3 Santiago, pero no existe sustento bíblico, o sea, no hay para eso. Es una teoría que se han inventado los pentecostales mayormente. Amén. Ahora es interesante y es bueno conocer sobre el judaísmo para poder entender todo esto. Porque, por ejemplo, algo que nosotros no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en realidad es el concepto novia. No. En realidad, los judíos tenían prometidas que desde el momento que pasaban a ser desposadas o comprometidas, ya pasaban a ser consideradas como casadas. Esposa. Sí, como una esposa. Porque era propiedad, era un título de propiedad.
Exacto. Y todavía no se daba el casamiento en sí. No. ¿Verdad? Eso se llama el casamiento. Eso viene después de un año, incluso Exacto. mayormente. Por Después de eso un año. es interesante, y aquí voy a presentar una evidencia bíblica. Por ejemplo, Apocalipsis 21:1, ustedes van a encontrar que algunas versiones va a decir que vi a la nueva Jerusalén descender como una novia, ataviada. Otras versiones va a decir, vi a descender Jerusalén como una esposa ataviada. Ahora, ¿por qué algunas versiones dicen esposa y otras dicen novia? Porque las versiones que dicen novia tratan de, de alguna manera, mostrarnos una idea que nosotros podamos entender. Porque para nosotros una novia es aquella que está comprometida pero todavía no pasó por el matrimonio, que viene a ser la luna de miel y todas esas cuestiones. Entonces, la iglesia es la novia, pero en realidad en los textos todavía no hay casamiento. Exacto, pero en los textos dice esposa. Entonces, las traducciones para que nosotros podamos entender sin que nos tengan que explicar todo el contexto judío y todas esas cuestiones, nos traducen en nuestra forma, en nuestra manera, novia, para que nosotros sepamos que se está hablando antes de la fiesta de las bodas, ¿verdad? Entonces ponen novia y la Biblia se ahorra un montón de cosas de tener que explicarnos que en realidad para los judíos una esposa era una esposa incluso antes de las fiestas de las bodas. Recientes, ¿no? Si incluso, hermano. Sí, incluso, hermano. Es que muchas mujeres también se creen que en ese tiempo eran como hoy en día, que hoy te traían unas flores. No, mira, no. Algunas veces ni veían las mujeres. Las vírgenes de ese tiempo ni veían al esposo. Se enteraban de que lo vinieron a buscar porque el papá se lo decía. Y no veían al marido, al futuro marido, hasta el momento del matrimonio. Algunas veces era así. ¿Por qué? Porque, como vuelvo y te repito, eran consideradas propiedades, no eran consideradas en sí mujer. Las mujeres en ese tiempo no valían nada. No, bueno, exactamente. Y muchas veces estas esposas, claro, y muchas veces las esposas eran más bien como, bueno, algo así como una moda de poder mostrar cierto respeto. El hombre, cuanto más esposa tuviera, cuanto más bellas fueran sus esposas y más jóvenes, más respetados eran. Entonces, mientras más mujeres tuvieses, exacto, y tuvieses que notaba que era como hoy en día son propiedades. Mientras más propiedades tienes, es que eres más rico. Donald Trump, por ejemplo, Donald Trump tiene muchas propiedades, es riquísimo por eso. Pues en ese tiempo se consideraba, mientras más mujeres tenía, era rico, o sea, tenía propiedad, dinero. Por eso es que David tenía solamente una mujer, una esposa, pero tenía muchas vírgenes. Exacto. Y cuando uno estudia el judaísmo, se entera de que, por ejemplo, había una ley que protegía a las mujeres, ¿no? De alguna manera. La mujer podía tomar la ley que de alguna manera apelaba a sus derechos. La mujer tenía derecho de reclamar, podemos decir así, una vida conyugal sexual con su esposo. Era como un derecho. Pero muchas mujeres no reclamaban el derecho para no tener que enfrentar todos los problemas que venían, porque las mujeres no se divorciaban, eran los hombres que se divorciaban de las mujeres. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Muchos hombres ni siquiera tenían relaciones con estas mujeres que supuestamente iban a desposar, porque la tenían como trofeos. Habían casos que el hombre ni siquiera las tocaba a estas mujeres, tocaban algunas, otras no. Pero las mujeres no decían nada para no tener que enfrentar todo el problema, podemos decir, que había que enfrentar en dicha situación. La ley sí, de alguna manera protegía a estas mujeres. La mujer podía reclamar incluso el derecho a la protección, el alimento, la sexualidad y toda esta cuestión. Pero tenía que evidenciar de que él estuvo con ella. O sea, es que ese es otro problema. O sea, si ella se ponía a hablar de que tuvieron relaciones sexuales sin hacer ese rito, también se meten en problemas. O sea, no podían tener relaciones sexuales. Ellos tenían que tener la evidencia que tenían, eran sus testigos. Esos testigos que estuvieron en el momento del casamiento. No estoy hablando del desposamiento. El desposamiento era una cosa, era una espera de un año, era propiedad de la mujer de ese futuro marido,
pero tenía que mantenerse virgen. El suegro tenía que garantizar de que ella se iba a mantener virgen. ¿Entiendes? Porque si no, no había trueque. No, Entonces, aparte si no le tenía que devolver, le tenía que pagar. Todo lo que había invertido el futuro, todo tenía que devolverlo. Porque todo era un dote. O sea, el futuro esposo tenía que pagar un dote por la mujer. Un dote, esa es la palabra. Exacto, un dote. Pero si la mujer no estaba virgen, bueno, primero el problema con la mujer. Primero iba muerta. Claro. Y después que le tenían que devolver el dote que el hombre pagó por la mujer. Que el hombre pagó. En propiedades, incluso hasta en mujeres, en doncellas también. Si tuvieran otras hijas, tenía que devolvérselas también. Porque esos son propiedades. O sea, recuerden que eran propiedad. Hay una pregunta que hizo la señora López, que es muy interesante. ¿Por qué le dicen que es primogénito? La primogenitura no tenía que ver exactamente con ser el primero de haber nacido. No. ¿Quién es el que vende las primogenituras? ¿Quién fue que? No te voy a decir, pero creo que se llamaba, bueno, estuvo ahí entre Jacob y Esaú. Hay uno que vendió su primogenitura. Esaú se la vendió a Jacob. Sí, primogenitura significa, es un grado de prestigio. Incluso, si no mal me acuerdo, Josué era considerado primogénito. Es que, si no me acuerdo. Claro, y Josué fue el último. La primogenitura tenía que ver con el derecho, ¿verdad? El derecho sobre las tierras y la representación de la familia. Entonces, un padre podría determinar cuál de sus hijos iba a tener el derecho de la primogenitura. Si un hijo era indigno, el padre podía quitarle todos los derechos de la primogenitura y dárselo a otro. De hecho, invito a la hermana que hace esa pregunta que busque en Google. Mira, ahí está. Tú sabes, perdóname que te interrumpa. López Chani le está siguiendo los pasos a Pedro Gómez. Y Pedro Gómez, hace tiempito yo tuve esa discusión con él y él mismo con sus propios libros evidenció que lo que es el desposorio era una espera de un año. Lo que es el Kiddushin, es el casamiento. Eso viene después de un año. Bien. Y es ahí donde sí se hace la relación sexual. Por eso es que se ponía las dos personas, los dos testigos, en la puerta esperando a que tuviesen la relación sexual. ¿Entiendes? Si se mancha el manto, o sea, la toalla se manchaba, tiene un nombre, no me acuerdo qué era. Si se manchaba, entonces hay evidencia de que era una mujer virgen y el casamiento se da como que es ya totalmente hecho. Pero el desposorio no tiene que ver, incluso durante el desposorio, el hombre podía despreciar a la mujer. La podía despreciar si encontraba un defecto o no quería cumplir o estaba, no era señorita o se enteraba por ahí de que no era virgen, que era de otro hombre que tuvo relación. La podía despreciar. Sí seguía siendo propiedad del futuro esposo, pero él no la podía tocar. No es como hoy en día que tú conoces a la persona y te acuestas con la persona y te vas a vivir con él. No, eso no es como antes. Antes no era así. Antes no era así. La virgen tenía que quedarse virgen hasta el día del casamiento. Se tenía que quedar virgen. Y la Biblia dice bien claramente que antes que se juntaran, así dice bien claramente, cuando dice juntarse es que tuviesen relaciones sexuales. Que llegara a ese momento, ese punto que estoy hablando. Antes de que se juntaran, se encontraba María embarazada del Espíritu Santo, así dice. Y eso lo dice la Biblia. Antes. Es por esa razón que José, al enterarse de que estaba embarazada, no quiso acusarla. No la quiso acusar. La quiso dejar. ¿Por qué? Porque prefirió, por ser un hombre justo, prefirió él echarse la culpa de ser un hombre que le manchó la reputación a ella, prefirió echársela a él. Un hombre desagradable ante la sociedad. ¿Por qué? Porque mancilló a una virgen. Él quiso, porque como un hombre justo, él quiso echarse la culpa. Pero Dios
siendo el justo de los justos, no iba a permitir que un hombre justo se mancillara por culpa de él. Por eso es que le dijo, toma a la madre, no dijo a la madre de tu hijo, fíjate que no dice así. Toma a María. Mira, le dice, mira, acá me voy a poner este comentario porque básicamente se está refutando sola la querida hermana. Dice, ¿por qué? Dígame, Jesucristo es primogénito y unigénito. Dice, ¿y por qué las escrituras toma y diferencia estos dos aspectos? Ella misma está reconociendo que Jesucristo es primogénito y unigénito. Ahora, primogénito es el primero y unigénito es único. Entonces, si Jesucristo es primogénito y unigénito, entonces quiere decir que es el primero y es el único. Ahora, en el caso de Jesús es que es primogénito por ser la realeza, o sea, era un real y tenía esa primogenitura, y es unigénito porque es el único. Incluso hay otro texto bíblico también, si no me acuerdo, que sucede lo mismo. Está en la Biblia, en el Viejo Testamento, donde una persona es llamada también primogénito y unigénito también. No, es que, sí, mira, invito a López que busque en Google y ponga primogénito. Y ahí le va a aparecer, pero de forma muy fácil, le va a aparecer, y rápida, de forma rápida, de que primogénito no tiene que ver con la cantidad de hijos. Incluso un hijo solo es primogénito. ¿Por qué? Porque es el primero. El primer hijo es el primero. No se sabe si va a tener 10. Una mujer, supongamos, una mujer tiene el primer hijo, lo va a registrar, ya automáticamente es primogénito. Ahora, ¿cómo saben que la mujer va a tener más hijos o no va a quedar estéril o se va a morir? Pero automáticamente cuando se registra el primer hijo, cuando ustedes leen la Biblia, había que hacer un sacrificio especial, unas ofrendas especiales por el primer hijo varón, porque iba a ser el primogénito. Y había que dar una ofrenda por el primer hijo varón y por el primer animal que naciera de... Ya lo conseguí. ¿Cómo? Está en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 17. Dice, hijos de Eliezer, Rehabías, el primero. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron muy numerosos. En otras palabras, este hijo de Rehabías, que es Eliezer, fue el primero y es el unigénito. Y le llaman primogénito. Exacto, y fue uno solo. Y fue uno solo. Pero fue primogénito, aunque fue uno. Y ese es unigénito también. Exactamente. Es unigénito porque es único y primogénito porque es el primero. El primero. Punto. Recordemos que hay un pacto. Dediquen el primer hijo para mí. Así lo dice Dios. Por eso que dicen primogénito, pero no tiene que ver necesariamente por ser el primero. Porque vemos textos bíblicos donde hay llamados primogénitos que no son los primeros. Y eso te lo voy a buscar ahora rapidito para que... Ok, qué interesante. Sí. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos que están viendo, es importante que cuando ustedes traten de abordar estos temas, puedan remontarse en la historia. Porque no es abrir la Biblia y leerlo como si fuera una novela. Hay que conocer la historia, el contexto y todas estas cuestiones, porque si no, no van a entender nada. Y lo que pasa es que justamente aquí es donde la solo escritura muestra su ineficiencia. No sirve. Exacto, o sea, mira, si no hay maestros, no se va a llegar a buenas conclusiones. Miren, en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2, por eso voy a evidenciar que lo de primogenitura no significa que es necesariamente que sea el primero. En este caso, Rubén es el primer hijo de Jacob, primero, pero se le retira la primogenitura y se la da a José. O sea, en este caso, José es el primogénito, no Rubén. O sea, la primogenitura no necesariamente tenía que ser con el primero. Tenía que ser con el pacto. En este caso, es con el pacto. El pacto de ser alguien dedicado para Dios o
que sea enviado por Dios o que sea dedicado para Dios. Por eso es que Jesucristo es el primogénito. En el caso de que habla ahí de primogénito y unigénito, es porque es el dedicado, el que misionaba para Dios, el que venía enviado, el del enviado de Dios. Él es primogénito en ese caso y es unigénito porque es el único, no tuvo ningún otro hijo. María no tuvo ningún otro, tampoco. Sí, exactamente. Bueno, querido Mónico, muchas gracias por tu participación, la verdad, Claro que sí, por el aporte. Y bueno, esperemos que los hermanos al menos abran un poco la mente y se den un tiempo para analizarlo. Yo no digo que lo acepten ya los hermanos protestantes o evangélicos, no digo que a la ligera digan, bueno, lo dijo el hermano Luis, lo dijo Mónico, lo vamos a creer. No, pero al menos que se den la oportunidad de analizarlo, de estudiarlo, de meditarlo, de verlo a la luz de la historia, ¿verdad? Para que puedan llegar a mejores conclusiones, ¿no? Mira, no sigue confundida. A la definición. Sí. La hermanita, la señora López sigue confundida. Ella cree que el desposorio, cuando tú vas a desposar a la mujer, tú tenías relaciones sexuales y después se abstenía. Y volvías a tener relaciones sexuales cuando te ibas a casar. No es así. El Kedushi no, no es así. Eso estaba penado. Eso no se puede hacer. En la tradición judía no se podía hacer. No se puede. Un padre podría acusar al que iba a ser esposo. Bueno, la ley contempla una solución. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la que está desposada antes de la boda, bueno, tiene que tomar necesariamente a la mujer como esposa, sí, para justamente, para no, ¿cómo se llama así? Faltarle el respeto a la familia. A la familia. Exacto. Lamentablemente. Y si venía y tenía relaciones sexuales antes del matrimonio y el papá se enteraba o ella venía y se lo decía al papá, o al que era el suegro, él podía acusar de violación. Sí, lo dice la ley, lo dice la Torá, dice claramente que el padre iba a tener la decisión final. Lo dice claramente, el padre es el que va a decidir si darle finalmente la hija al hombre o no dársela. En el caso de que no se la dé, le puede incluso reclamar, bueno, exactamente, todas las cosas que tienen que ver con el trato que se había hecho. Y un pago por avergonzar a la mujer. Es tanto la propiedad, o sea, era mujer considerada propiedad que hasta su genealogía pasaba a nombre de su futuro esposo. Imagínate. Su genealogía pasaba a nombre de su futuro esposo. No, ella no tenía nada. Era propiedad de su futuro esposo. Pero tenía que mantenerse virgen, y así lo dice el documento que el señor Pedro Gómez lo puso ahí, que yo lo tengo guardadito. Dice que tiene que mantenerse virgen por 1 año. La doncella tiene que permanecer virgen por 1 año, porque si no, si tenían relaciones sexuales, lo encontraban, automáticamente se terminaba el dote y tienen que cogerla como esposa primero. O si él la desprecia, pero la despreciaba y le mancilló la virginidad, el suegro o el futuro suegro le podía acusar al hombre de violación y era apedreado hasta morir. Así sí, es muy sencillo. Por eso, bueno, queridos amigos, estudien. Nos vemos, hermano. Gracias por visitar. Estudien. Y bueno, estamos en la misma escuela. Póngame en oración de apología. Oh, sí. Ya le pedimos a todos los hermanos que están viendo oración por el hermano Mónico, que, bueno, lo que tiene, me imagino que debe ser doloroso, ¿no? Así que vamos arriba. Bueno, a causa de eso tengo una tendonitis, así que imagínate el dolor que tengo. Sí, no, eso es un dolor fuerte. Sí. Muy bien, Mónico, bendiciones. Vamos a estar orando por ti, vamos a estar rezando. Y bueno, queridos amigos, bendiciones. Gracias a todos. Amén.